Buenas gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Pues aquí estamos en un nuevo vídeo y básicamente vamos a hablar hoy sobre la imagen del sistema. Que es como una especie de serie, capítulos que estoy haciendo, si no habéis visto el anterior, que era sobre el backup o copia de seguridad, como queráis decirlo mejor. Y es importante para también ver este vídeo, o sea, podéis ver el anterior o este, pero os recomiendo que veáis los dos ya que tienen gran utilidad para entender cada una de las dos partes de la imagen del sistema y la copia de seguridad, que están muy interrelacionados. Dejando este breve paréntesis, hablaremos sobre la imagen del sistema. He estructurado el vídeo básicamente en que primero os diré la definición, luego os mencionaré las diferencias entre la imagen del sistema y la copia de seguridad que mencionamos anteriormente, y después también mencionaremos los programas de la imagen del sistema, y por último diremos como una especie de ventajas y desventajas entre la imagen del sistema y la copia de seguridad, que a veces parece que es una idea clara, pero en verdad hay muchas opciones, ¿no?, para elegir qué es lo que te conviene más. Pues vale, empezaremos por la definición. La definición de una imagen del sistema básicamente es, digámoslo así, como una especie de disco, ¿no? Un disco que lo pones en el ordenador, arrancas con él, que generalmente se hace con la BIOS. Por ejemplo, pones que el arranque está en el disco, o puedes utilizar directamente un pen, que directamente lo que haces es grabar la imagen del sistema, que puede ser un programa cualquiera, como por ejemplo Clonecilla, también podría ser Redo Backup, muchos, la verdad. Podrías grabarlo en ese disco o en ese USB o cualquier unidad que tengas, ¿no? También podría ser directamente en una SSD. También podría ser, pero claro, no es aconsejable, ¿sabes? Un disco duro externo. Generalmente algo que tenga poco almacenamiento y que te pueda servir para la imagen del sistema, como Redo Backup, Clonecilla. Es como una especie de archivo, que generalmente es un ISO, .ISO, y lo que haces es lo grabas en el CD. Yo generalmente utilizo CDs porque tengo alguno, y entonces luego, después de crear el CD con la imagen del sistema, que es con el Clonecilla, por ejemplo, pues lo pasas al otro ordenador, y entonces después de eso lo que tienes que hacer es bootearlo con el CD, ¿no? Y entonces lo que haría básicamente es, cuando lo booteas, que generalmente se puede hacerse con la BIOS, una opción, por ejemplo, bootearlo desde el CD o desde el USB, como veas mejor, o si es un disco duro externo, pues desde un disco duro externo, y después de eso, pues que arranque directamente, no desde el sistema operativo que ya tienes instalado en el ordenador que quieres clonar, sino hacerlo en el CD, por ejemplo. Entonces lo haces desde el CD y lo que hace es copiar, gracias a ese CD, cuando lo arrancas, saldrá como una especie de diálogo donde podrás copiar toda la información del PC, pero copia incluso el sistema operativo, hasta incluso la información del PC, ya sean carpetas, archivos, aplicaciones y todo ese tipo de cosas. Se vuelve justamente el ordenador como habías hecho antes la imagen del sistema en el otro ordenador, ¿no? Con el disco, o desde ese mismo ordenador, ¿no? Como veáis. Y eso te ayudaría bastante, ya que podrías utilizar que esa imagen del sistema, esa información que se está clonando, que estás copiando la información, podrías enviarla a un disco duro externo para que toda esa información se vaya al disco duro externo que tenga muchos gigabytes, ya que la información de una imagen del sistema depende de la capacidad del ordenador que quieras clonar. Por ejemplo, si el ordenador ha ocupado, por ejemplo, 500 gigabytes, ¿no? Pues entonces cuando lo clonas la información de la imagen del sistema, tendrá un tamaño más o menos similar cuando lo pongas en el disco duro externo. O hay algunas opciones de la imagen del sistema que lo puedes hacerlo hasta en red, ¿no? Como hicimos en la copia de seguridad, aunque generalmente se suele hacer directamente en un disco duro externo o incluso por otras vías, ¿sabes?, posibles, como mencionamos en las copias de seguridad. Yo, en mi caso, siempre utilizo un disco duro externo y luego lo clono en el ordenador que quiero, ¿sabes? Primero lo que hay que hacer primariamente es
lo insertas en el disco duro externo y después copias la información con el disco duro externo, ya puesto el CD-DVD, que antes de poner el disco duro externo debes poner el CD-DVD para bootearlo, entonces pones el disco duro externo, lo copias la información del PC al disco duro externo, y después de eso, si por ejemplo el ordenador se quedase roto, ¿no? Pues con el disco duro externo, que tiene la información de la imagen del sistema, y la imagen del sistema que has copiado del otro ordenador, pues podrías volverlo a poner en ese ordenador. O también clonarlo en otros ordenadores perfectamente. Eso está bastante bien. Y lo he hecho una explicación bastante alargada, ¿no? Pero básicamente es para entender básicamente el complejo procedimiento que se hace con una imagen del sistema. ¿Sabes? Básicamente lo que hace es clonar la información de un PC, pasarlo a otro. O pasarlo al mismo PC cuando lo necesites, ¿no? Básicamente sería eso, diciéndolo brevemente. Luego también está la diferencia entre imagen del sistema y backup. La diferencia entre imagen del sistema y backup es que el backup tienes que instalar antes el sistema operativo, ya que el backup no te instala el sistema operativo. Básicamente, cuando instalas ya el sistema operativo, luego utilizas el backup, que es como una especie de programita que pones en el PC, copias la información, ¿no? Y entonces copias la información con el backup, por ejemplo con el Easius Todo Backup o el Backup for All, bueno, todos esos, ¿no? Y entonces haces todo ese tipo de cosas y entonces luego cuando creas la copia de seguridad con el Easius Todo Backup, lo pones en el disco duro externo, por ejemplo, y después de eso, si quieres hacerlo en otro ordenador, tendrías que instalar el programa de Easius Todo Backup, entonces meterlo en el ordenador, que tendría que estar preinstalado con el sistema operativo, por ejemplo Windows 10, ¿no? Entonces, la imagen del sistema no necesitarías que instalar el sistema operativo directamente, sino que te instalaría la imagen del sistema poniendo el disco de instalación y la unidad donde has hecho la imagen del sistema que habías creado, ¿no? Entonces lo pones, por ejemplo, con un disco duro externo y te crea como una especie a la hora de restaurarlo, pues la información que habías creado en esa imagen del sistema del anterior ordenador y se vuelve en el estado de antes que habías creado la imagen del sistema, básicamente. Entonces, esa sería básicamente la diferencia, que la imagen del sistema directamente te copia la información y el sistema operativo y te lo restaura, y en cambio, en el Easius Todo Backup, por ejemplo, el backup, lo que te hace básicamente es, cuando ya tienes instalado el sistema operativo, te restaura todas las aplicaciones y archivos. Son distintas formas de hacerlo. Los programas, como os mencioné anteriormente, de la imagen del sistema, básicamente podría ser el Clonecilla, que es de uso más avanzado, que puedes hacer muchas cosas, incluso utilizar comandos, ¿no? Que ya te digo, que es con un disco, ¿no? Directamente. Y también podría ser el Redo Backup, que el Redo Backup es más, digamos, más gráfico, más sencillo, a mi parecer, que sirve bastante también. Aunque, claro, esos son los programas que os podría mencionar, también hay muchos más. Que esos programas, el Clonecilla y el Redo Backup, que estoy más familiarizado, puede ser incluso para Linux hasta para Windows. Y están bastante bien. Y luego, ventajas y desventajas entre el backup y ¿cómo se dice esto? Claro, la imagen del sistema. Si, por ejemplo, yo qué sé, la imagen del sistema está muy bien para restaurarlo, pero requiere mucha información. Y además, no puedes interactuar mucho con él, no puedes hacer copias diferenciales, incrementales de los backups, ¿no? En plan, moldear un poco la información, te lo copia todo tal y como estaba el ordenador, ¿no? Entonces, si por ejemplo un ordenador y otro tienen diferencias, ¿no? En cuanto el firmware o el hardware, por ejemplo, si utilizan BIOS UEFI, que alguna vez me ha pasado y se me cascó el ordenador haciendo ese problema, pues a veces, claro, esas cosas hay que valorarlas y ver si necesitas una imagen del sistema o una copia de seguridad. En cambio, una copia de seguridad puede salirte un error, pero puedes repararla automáticamente si tienes otra copia de seguridad anterior, ¿sabes? Y seguirías teniendo el sistema operativo, solamente que las aplicaciones de la copia de seguridad no te funcionarían, pero en cambio la imagen del sistema,
si falla algo, se va todo a la porquería, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas. Pero en cambio, la imagen del sistema directamente te instala el sistema operativo y puedes tomarte un café perfectamente. Depende de las circunstancias. También una ventaja del backup es que puedes hacerlo programado, ¿no? Perfectamente. O sea, por ejemplo, el día, yo qué sé, el 22 de octubre, pues haces un backup y a partir de ese momento lo haces cada semana un backup completo, por ejemplo, como mencionamos en el anterior vídeo, ¿no? De los backups. En cambio, la imagen del sistema hay que hacerlo por lo general más manualmente. Se pueden hacerse con scripts y todo eso, pero por lo general se suele hacer, al menos yo las veces que lo he hecho ha sido manualmente. Y bueno, eso sería todo, youtubers. Aparte de eso, nada más. Nos vemos, youtubers. Para más vídeos, suscríbete a las redes sociales de FGAP. Nos vemos, youtubers. Nos vemos, youtubers. Nos vemos, youtubers. Nos vemos, youtubers.